No, bueno, yo para cerrar este primer apartado, sí que me gustaría que comentaras así un poco por encima, pues hemos comentado la importancia de la velocidad, ¿no? A la forma de actuar y tal, pero también la concentración, ¿no? Que por ejemplo Guderian pues explicaba en su memoria, recuerdo de un soldado que está por ahí el libro ahí detrás, que creo que no se ve, pero bueno. eh, Él comentaba bueno, que claro, que ya no solo es el tener más o menos tanques, sino el poder agruparlos y poder atacar siempre al enemigo en un punto en el cual él pues tendría que estar en inferioridad, el enemigo, porque estaba más repartido, ¿no? Su doctrina los hacía tenerlos más repartidos. De hecho, creo que Francia no sé si tenía alguna división acorazada o eran todo tanques de apoyo a infantería, aunque creo que sí que hubo intentos por hacer en Francia alguna división, pero no sé si ya las tenían en el momento del ataque o las hicieron después, deprisa y corriendo. Pero bueno, ¿puedes comentar un poco este asunto? En origen, como hemos visto en la Primera Guerra Mundial, el carro de combate era un vehículo de apoyo a la infantería. El carro, a ver, con una velocidad de 5 o 6 kilómetros a la hora, que es lo que hace una persona paseando, digamos, es la velocidad normal de una persona en paseo, el carro de combate no se puede ir mucho más lejos. Entonces eran vehículos de apoyo a la infantería. Ese concepto de dónde poner al blindado, al Panzer, o a las órdenes de la infantería, o bien la infantería cubriendo al Panzer, al blindado, no se solucionó hasta la Segunda Guerra Mundial. Francia tenía la mentalidad de que el tanque había que estar de apoyo a la infantería y repartido por todo el frente. El principio de concentración de centro de masas o punto de máxima influencia no lo tenían, no lo habían desarrollado en Francia. Y eso que, como he comentado, tenían carros de combate muy, muy buenos. Las unidades acorazadas eh, propias estaban siendo desarrolladas por el coronel de Gaulle. De Gaulle lanzó un contragolpe, un contraataque contra el flanco de la séptima división Panzer, la que llevaba Rommel, en Arras. Y como le cortó la línea de avituallamiento, hizo que la división se parase, se detuviese en su avance, porque había cortado las venas de lo que mueve una división Panzer, el combustible. Una división Panzer de los años 40, de 1940, necesitaba 150 toneladas de gasolina diarias, 300 toneladas diarias de suministros, entre comida, municiones, todo lo que requería una división Panzer. Son 300 toneladas diarias y eso se tiene que transportar. Y esa es la línea de avituallamiento. No hace falta que te enfrentes, como muy bien vio De Gaulle y después a posteriori vieron otros comandantes. No hace falta que te enfrentes al carro de combate. Déjalo sin gasolina, se parará, que no tenga munición, se parará, ya no será nada. Y ese es el miedo que tenían los oficiales de infantería, de caballería, de infantería alemanes cuando Guderian, Rommel se lanzaron como locos hacia Dunkerque, hacia la profundidad de la retaguardia francesa, que les cortasen la línea de avituallamiento. Ellos contaban con que la Luftwaffe fuese eliminando cualquier ataque a su retaguardia y que la infantería avanzase a su ritmo, pero una división Panzer en principio estaba establecido que avanzase 15 kilómetros diarios. No está mal, no está mal, pero era muchísimo más. Pensemos que una división de infantería puede hacer una marcha forzada y en un día te puede recorrer 50 o 60 kilómetros, pero eso no lo puede hacer de manera constante, porque el soldado se agota, se cansa, y más si después cuando llega al objetivo tiene que ponerse a combatir. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el desarrollo de la guerra de movimiento alemana eh, requería de que todo el ejército, infantería y aviación, quedase supeditado a las divisiones Panzer. Todos tenían que trabajar en coordinación para cubrir a los Panzers. Guderian comentaba de recuerdos de un soldado, había estado explicando las diferentes
batallas y operaciones en las que había participado. Pero yo me quedo con lo que dijo en su libro del 37, Actus Panzer, donde desarrolla la doctrina de movimiento o cómo él la visualizaba. Él pensaba que los Panzer no había que desperdigarlos o desplegarlos por toda la línea de frente como si de cañones de apoyo móviles fuesen, sino que había que concentrarlos. Él siempre decía, comentaba la frase de que no hay que utilizar astillas, hay que echar troncos enteros a la hoguera. Digamos, él estaba a favor de la concentración de la mayor cantidad posible de carros de combate para romper el sector enemigo seleccionado. Con lo cual, aparte del principio de concentración, él subrayaba elegir el terreno de combate, elegir la zona donde desplegar la unidad de combate Panzer que fuese la mejor para tus objetivos. Y recuerdo, comentaba lo del libro de Actum Panzer, porque entre los ejemplos a no seguir ponía la utilización que se hizo de los Panzer en la Guerra Civil Española, concretamente en la Batalla de Madrid, en el primer intento de tomar Madrid en el año 36 por parte de las tropas nacionales. En aquel momento, cuando las columnas del Ejército Nacional llegaron a la Casa de Campo para tomar Madrid entrando por la zona universitaria, había 18 Panzers I, una compañía que había recibido la orden de avanzar, romper las posiciones republicanas en la zona universitaria con apoyo de los legionarios y avanzar hasta la Puerta del Sol. ¿Qué pasó? Pues que se utilizaron en una zona donde no era la correcta para el desarrollo y el despliegue de tropas acorazadas. Se abrió un boquete en el muro que perimetraba la casa de campo y se hizo entrar a cada uno de los Panzer I, uno a uno, es decir, sin agruparlos en masa, uno a uno, hacerles entrar por ese hueco, descender por la loma del río Manzanares, entrar en el cauce fangoso del río Manzanares, subir el otro lado del cauce y penetrar las posiciones republicanas. Si ya esto es complicado, encima la zona estaba jalonada por dos puentes, el Puente Nuevo y el Puente de los Franceses, desde donde las tropas republicanas disparaban constantemente sobre los Panzer I, que eran únicamente un vehículo con dos ametralladoras y un blindaje de 5 a 12 milímetros. No creo que a nadie sorprenda que ni uno de los Panzer I salieron del barro del Manzanares, se quedaron clavados. No sirve, los tanques no se pueden utilizar de esa manera. Y Guderian lo subrayó, los Panzers hay que agruparlos y lanzarlos en un terreno donde puedan sacar provecho de su blindaje, de su potencia de fuego y de su movilidad. Los Panzers en casco urbano no se pueden desplegar y si se despliegan tienen que ser utilizados protegidos por la infantería. Veremos después también cómo en la batalla de Seseña, también en el 36, los T-26 rusos de las brigadas internacionales cometieron ese error. Se metieron después de desbordar a las tropas nacionales, se fueron a buscar la retaguardia, sin apoyo de sus tropas, y cuando se cansaron de dar vuelta regresaron a sus posiciones y en lugar de diblar el pueblo se metieron por las callejuelas del pueblo, donde fueron eliminados uno a uno con cóctel molotov y granadas. El carro de combate no se puede desplegar en un campo urbano solo y no se puede utilizar en un campo en el barro, digamos, no tiene esas capacidades mecánicas, menos en aquel momento. A posteriori sí que los carros de combate han evolucionado más y ahora sí que tienen unas capacidades mecánicas muy superiores. A ver, ahora lo digo de cabeza, pero me parece que los M1 Abrams actuales te llegan a los 70 km/h.
70 kilómetros por hora. Estamos hablando de un vehículo que son 60 toneladas. Es que no somos conscientes de la robustez mecánica de lo que estamos hablando. Digamos, un Panzer I pesaba 5 toneladas y media y tenía un motor de 100 caballos. Los M1 Abrams llevan una turbina de gas de 1200 caballos. Es que han pasado 100 y pico de años y el avance ha sido brutal.